Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más al ciclo de energía renovable en la vivienda. Para los que no me conozcáis o sea vuestro primer día dentro del ciclo, mi nombre es Rubén Giner y soy el responsable del Departamento Técnico de GC Group España. Y durante esta jornada os voy a acompañar tomando nota de todas las posibles dudas que puedan ir surgiendo para posteriormente, al finalizar el webinar, contestarlas vía correo. Para impartir la formación de hoy, hemos querido volver a contar con un fabricante como es Uponor, puesto que disponen de una solución de tubería preaislada denominada Ecoflex, que reduce casi a nulo las posibles pérdidas energéticas que se pueden producir en el trasiego de fluidos, tanto frío como calor, y que se adaptan perfectamente a la tipología de producto que desde el principio del ciclo hemos ido tratando en todos los cursos. Como formadora tenemos a Nerea Díaz, que es la especialista de soporte técnico en el Departamento de Formación y Servicio Técnico de la empresa Uponor, a la cual le quiero agradecer que haya aceptado el estar hoy aquí con nosotros en la formación, ¿no? Bueno, como ya es costumbre, antes de ceder la palabra a Uponor, para los que podáis ser nuevos, los que no lo habréis oído muchísimas veces ya, voy a explicar en qué consiste el ciclo de la eficiencia energética. Bueno, este ciclo consiste en 15 formaciones en las que hemos ido viendo, en todas ellas, pues los diferentes elementos que constituyen las instalaciones desde el punto de vista de eficiencia energética en el ámbito residencial, ¿vale? Estos equipos que hemos ido viendo, los voy a resumir aquí sobre el dibujo. Serían, pues empezamos con la parte de generación, que hablamos de la aerotermia, y también hablamos del depósito de inercia, que va muy unido normalmente a la aerotermia. Posteriormente tuvimos una formación sobre bombas circuladoras, que serían los elementos que distribuyen el agua pues, por la instalación necesariamente. Luego entramos en la parte de sistemas finales de emisión. Hablamos del sistema radiante con Uponor y hablamos de fan coils y radiadores de baja temperatura. Posteriormente, trabajamos los desfangadores, válvulas de equilibrado, todos aquellos elementos auxiliares que, bueno, normalmente no se habla mucho de ellos, pero que son importantes que estén en la instalación. Luego pasamos a hablar de ventilación. Hemos hablado de recuperación de calor. Hemos hablado de regulación. La semana pasada hablamos de fotovoltaica. Esta semana hablamos de las tuberías preaisladas, que serían pues, los elementos que unifican exteriormente a lo que son todas las instalaciones, para no perder energía y ser eficientes. La siguiente semana hablaremos de solar térmica, hablaremos de tratamiento de agua, de iluminación y finalizaremos el ciclo, como suelo decir, con el cargador del vehículo eléctrico. Como veis, de esta manera, el que haya seguido la línea argumental de la formación, pues tendrá una visión general y casi completa de todos los elementos que pueden entrar en las instalaciones que actualmente la norma va exigiendo, ¿no? Y bueno, sin más y agradeciendo vuestra atención, voy a darle paso a Nerea y nos vemos al final de la formación. Muchas gracias y nos vemos. Nerea, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Genial. Pues nada, te cedo la palabra. Nos vemos al final. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Rubén el poder darnos la posibilidad de seguir formando en este ratito. Y en segundo lugar, como ya os ha dicho Rubén, yo soy Nerea Díaz, la responsable del Servicio Técnico y Formación de la parte de Madrid y Levante. Hoy vamos a ver un poquito en la webinar, os voy a presentar, que todos seguro que conocéis ya la empresa Uponor, pero deciros un poquito nuestra propuesta de valor, hacer hincapié en la sostenibilidad e higiene que tenemos en todas nuestras tuberías y particularmente en la tubería preaislada también, introducirnos en qué es una red de distrito y los elementos de la red de distrito, ver de esa parte de la red de distrito la tubería Uponor Ecoflex con toda su gama de producto, las ventajas que tenemos en esa tubería y un ejemplo de caso de éxito. Bien, pues como sabéis, un poquito de la presentación de la empresa. Es importante que veáis que trabajamos con una empresa que no es una startup, sino que lo que es una empresa en la que tiene una historia y unos rendimientos. Hace unos años hicimos 100 años, o sea, es una empresa con una larga trayectoria en la que podéis siempre confiar en nuestros productos. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Luego también todas nuestras soluciones tienen una parte inteligente y una parte de I+D+I. Siempre nos intentamos
innovar, ¿vale? Y orientado siempre hacia esa eficiencia energética que hablaba Rubén de todo el proceso. Y luego también, pues, la pasión que tenemos desde Uponor por el progreso, desde que se nace el proyecto, que sabéis que os ayudamos a hacer el proyecto. Si tenéis un proyecto entre manos diferente, os hacemos el proyecto hasta la instalación. Os ayudamos en obra también. En mi departamento, específicamente yo, en la parte de Levante, voy a obra con vosotros, hacemos el replanteo, seguimientos, os ayudamos si alguno hacéis algún proyecto de Ecoflex, de esta tubería, igual. Hacemos todo el suministro y toda la ayuda completa en planificación y diseño. Los áreas de negocio de Uponor, pues aquí los tenéis. Las soluciones de clima invisible, que todos conocéis especialmente con el suelo radiante. La parte de fontanería, en la que entraría esta parte de esta tubería Uponor Ecoflex. Y las soluciones de infraestructura, que sería, pues, por ejemplo, las subestaciones finales de esa red de distrito que vamos a ver con nuestros intercambiadores de calor, que os animaré a que también os intereséis por ellos. Bueno, como os he comentado, la parte de inversión en I+D+I, para nosotros soluciones inteligentes es nuestra propuesta. También todas nuestras soluciones van a ir con un elemento común, que para nosotros es lo más importante, el agua, ¿vale? Protegiendo y preservando ese agua. Y por supuesto, fabricando también con la huella hídrica, soluciones en las que se conserve el medio ambiente con energías limpias y reduciendo esa huella de CO2. Bien, decir que todas nuestras tuberías, ¿vale? Todas nuestras tuberías, ya sean de agua o parte de calefacción, refrigeración, tienen un tratamiento en el que son sistemas libres de corrosiones y sistemas libres de plomo. Tienen un tratamiento posterior después de su fabricación en la que no hay ningún elemento que migre. Y así evitamos que haya previsión contra bacterias, hongos y virus. Además, son sistemas seguros. Sabéis que todos utilizamos nuestro sistema Quick and Easy, sistemas cada vez más seguros y sin riesgos de fuga, con una garantía de 100 años de eficiencia de esa tubería con las mismas capacidades que desde el principio. Para nosotros es muy importante el preservar y protegiendo el agua. Introduciéndonos un poquito en lo que va a ser la tubería preaislada, vamos a ver qué es una red de distrito. Una red, una microred, ¿vale? Podemos hablar en grandes dimensiones o en pequeñitas dimensiones. Se basa en sistemas centralizados de producción, ¿vale? Y distribución de esa energía térmica a diferentes puntos de consumo, que producen la energía desde una o varias centrales y la distribuyen a los edificios e instalaciones próximas. ¿Mediante qué? Mediante este tendido de canalizaciones aisladas térmicamente. Bien, ¿qué quiere decir? Que lo que tenemos es un punto de producción y lo llevamos distribuido hacia el punto de consumo. ¿Cómo? Aprovechando los recursos energéticos, aumentando esa eficiencia energética y para eso vamos a reducir en costes, eliminación de riesgos de Legionela, por ejemplo, y los espacios técnicos. Para nosotros es muy importante que tengamos un proyecto diferente, no hacer un proyecto como hemos estado haciendo hasta ahora, de la típica caldera, y luego entramos en la vivienda pues con cobre, con acero negro, etcétera, sino que lo que vamos hacia ahora es hacia esa eficiencia energética y a ese aprovechamiento de recursos. ¿Cómo? Ya sabemos que con, por ejemplo, las bombas de calor que utilizáis mucho en Levante, tenemos coeficientes COP de 4, que quiere decir que damos 4 veces, 4 kilovatios más de lo que consumimos, con lo cual aprovechamos ese recurso energético. ¿Qué es importante? Que desde esa producción de bomba de calor, por ejemplo, o geotermia o biomasa, no perdamos esa eficiencia energética hasta el punto de consumo. Hasta, por ejemplo, si es en ACS, hasta el grifo, o si es en suelo radiante, hasta el emisor del suelo. Toda esa distribución es muy importante que también la aprovechemos e intentamos
tener esa eficiencia energética. Aquí tenemos un censo de redes en España, redes o microredes. Tenemos unas 402, que es lo que suponen unos 400 megavatios de potencia en frío y unos 1000 megavatios en calor. Son 680 kilómetros de redes, con lo que nos ahorramos 305.000 toneladas. Fijaos todo el ahorro de dióxido de carbono. Muy importante utilizar esas redes de distrito y utilizar sobre todo la energía renovable. Aquí veis un poquito el mapa de distribución en torno a las comunidades de las redes. Si os fijáis, Cataluña tiene un 32%. ¿Por qué? Porque Cataluña, fíjate que lo tenéis cerquita, los de Levante, y al final son los que más se arriesgan en proyectos y tienden a esa innovación. Castilla y León también mucho con el aprovechamiento de las vides, ¿vale? Y de la biomasa. También tenemos varias redes de distritos, sobre todo de tubería preaislada Ecoflex. Y en Madrid, poco a poco, con la parte de geotermia, también ha crecido. Esta es de 2018, pero si miramos el gráfico de 2019 o del año pasado, 2020, este porcentaje en Madrid ha crecido con la geotermia. Bien, la geotermia es una bomba de calor, nada más que con una sonda vertical, que lo que hacemos es coger esa energía del terreno y luego la distribuimos en una o varias casas o un edificio de viviendas. Y es lo que tenemos que incrementar en la parte de Levante, ese 2%, que se transforme estas redes en microredes, si no podemos hacer redes grandes, pero que vayamos creciendo y tengamos proyectos diferentes. Como veis aquí, pues lo más utilizado es la biomasa. Poco a poco la geotermia va creciendo un poquito. La solar térmica también tenemos que aprovecharla, sobre todo en vuestra zona, que tenemos 70% del año sol, y esa energía solar la tenemos que aprovechar. Y bueno, un poquito pues que veáis aquí la escala de las diferentes emisores que utiliza en estas microredes que os he presentado anteriormente. Elementos de la red, pues como os he dicho, lo importante, la que genera la red. Yo destaco la geotermia porque somos fabricantes de sondas geotérmicas, pero puede ser igual por biomasa, por bomba de calor aerotérmica, que utilizáis bastante por allí, etcétera. La generación de la energía. Luego, la red de distribución, importante utilizar tubería de distribución en la que tengamos la menor pérdida energética. No tiene sentido utilizar una bomba de calor aerotérmica en la que nos estamos teniendo buenos coeficientes de energía y luego lo perdamos en esa distribución. Y luego, la subestación de conexión. Deciros que nosotros tenemos intercambiadores de placas que les llamamos ports, equipos port. Tenemos kits solares. Si tenemos, por ejemplo, una central de biomasa, de una caldera de biomasa, y distribuimos a varios puntos, podemos descentralizar esa energía para que cada uno consuma su parte y tenga su rendimiento de acceso instantáneo y calefacción. Y para nosotros esa sería la parte de la subestación de conexión, que os animo a que también, si alguno quiere conocer, nos pregunte. Bueno, las sondas geotérmicas que hacemos en Uponor, que son de PEXA, para nosotros todo nuestro material que trabajamos en la red que os voy a presentar ahora de Uponor Ecoflex y para las sondas geotérmicas es el mismo. Es PEX de máxima reticulación al 80%, 85%, fabricado por el método Engel. Fabricación y extrusión en un mismo paso y alcanzamos grandes reticulaciones, las mayores reticulaciones del mercado. Importante. Luego, la tubería. La tubería es importante, la tubería que os voy a presentar, porque es muy importante para nosotros la distribución de esa energía, como os he comentado antes. No tiene sentido utilizar
un PPR, un acero negro, que es lo que hemos ido haciendo hasta ahora, en el que demostramos que tenemos mayores pérdidas de carga, tenemos que hacer más uniones, con lo que nos garantiza mayores puntos de fuga en un futuro, más pérdida de carga también, menos eficiencia energética, y para nosotros no tiene sentido tener que una buena producción y luego una mala distribución. Y la subestación de conexión, que es lo que os he dicho, es un secundario con un intercambiador de placas entre primario y secundario, que lo que vamos a hacer es que ese intercambiador de calor tenga la máxima eficiencia energética para que tengamos ACS y o calefacción, refrigeración instantánea. Y si luego tenemos un emisor terminal, como es un suelo radiante, que trabajamos a esa baja temperatura, pues tendremos mayor eficiencia energética, como ya sabréis, y si no, os animo a que veáis el webinar que di hace unos meses sobre el suelo radiante. Bien, vamos a centrarnos entonces en lo que es la conducción de esa energía. ¿Por qué utilizamos tuberías preaisladas? Bien, pues basándonos en la tubería PEX, que os he dicho, PEX-A, que es nuestra tubería de fontanería y calefacción en suelo radiante, la gama de soluciones Uponor Ecoflex para insolaciones preaisladas permite realizar instalaciones duraderas para la conducción de fluidos a distancia, ya sea en el interior o por el exterior de los edificios, con mínimas pérdidas de temperatura. Vale. ¿Qué ganamos con esa tubería preaislada? Mayor durabilidad, pérdidas conocidas, que os voy a decir, luego vamos a hacer unos ejemplos de la pérdida que tenemos, y la facilidad de montaje, y abaratamos la instalación tanto en coste de instalación como en lo que es salas técnicas, zanjas, terrenos, mantenimientos y futuros fugas que pueda haber. Como sabéis, nuestro PEX-A alcanza hasta picos de temperatura de 95 grados centígrados y presiones de 10 bares. Y aquí os pongo que la instalación es sencilla, con 2 operarios de 200 metros de bobina sin soldaduras. Luego vamos a hacer hincapié en todo esto. Vale, la tubería Uponor Ecoflex, aquí la veis. Esta sería un tipo de tubería. Os voy a ir diciendo todas las capas que tiene esta tubería. La parte envolvente, ¿vale?, es un corrugado de polietileno de alta densidad de diámetro 80, el que veis en negro. Es resistente a la temperatura, a las incrustaciones y a las fisuras por esfuerzos. Vale, ¿qué tenemos? Hasta 51 kilonewton metro cuadrado de resistencia, o sea, es resistente a 51 kilonewton. O sea, que sepáis que por ahí puede arrollar, porque muchas veces me lo preguntan, que si en obra puede circular por encima, que si hay que tener cuidado con el tubo, o sea, aguanta 51 kilonewton metro cuadrado. Vale, luego tenemos 3 capas de aislamiento, esta grisecita que veis aquí, de PEX. El aislamiento de espuma de polietileno reticulado contiene las mejores propiedades aislantes y hacemos que tengamos menos de un 1% de volumen de agua acumulado. El utilizar el PEX en vez del PUR hace que tengamos menos absorción de ese agua. Y además, aquí os he puesto la conductividad, 0,034 vatio metro Kelvin, y el PUR tiene 0,02. O sea, mejores capacidades de aislamiento que el PUR, y hace que coja menos humedad el PEX. Y además 3 capas de espuma para que no entre nada y sea totalmente estanco. Luego el aislamiento diferenciado, este rojo-azul, es ida y retorno. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos metros de tubería se puede enrollar esa tubería y hay que saber, no podemos equivocarnos en ida y retorno. Entonces, este bicolor, que le llamamos nosotros, impiden que se confunda a lo largo de los metros de tubería. Y luego, por supuesto, nuestra tubería, que es la misma que os he presentado en geotermia, PEX-A. Reticulación desde 82-85%, la más elevada del mercado,
que aguanta 95 grados centígrados y 6 bares y se fabrica por el método Engel. Bien. ¿Cuándo esta tubería se utiliza? Muchas veces me lo preguntan. Aplicaciones que tiene diversas aplicaciones. Calefacciones centralizadas, climatización, ACS, distribución de agua caliente y fría a distancia, cuartos de caldera exteriores o encubierta, torres de refrigeración, enfriadores de agua, fan coils o climatizadores, conducciones de líquidos en circuitos de refrigeración, ida y de retorno a campos solares térmicos, instalaciones con centrales de cogeneración. También os voy a presentar luego un tubo para lo que es las bombas de calor aerotérmicas B-Block, o sea, diferentes aplicaciones. Ventajas que tiene esta tubería. Como veis aquí, 60% más rápido de instalar que una instalación rígida. ¿Por qué? Porque permite facilidad que tiene esta tubería al ser flexible y de bajo peso. Podemos bordear obstáculos y esquinas, que eso es muy importante. Luego, no necesita juntas de dilatación. 200 metros de tubería sin uniones, sin liras, sin necesidad de dilatadores. Muy importante. Servicio de corta medida. Si necesitáis, mínimo son 10 metros. Si necesitamos 10 metros, 12 lo podemos hacer a medida. Se puede soportar en pared y techo. Y tenemos demostrado que en una tubería, en 1 kilómetro de tubería de diámetro 63 a 80 grados centígrados, en 1 kilómetro de tubería, 0,5 grados de pérdida energética. ¿Vale? 0,5 grados de pérdida energética. O sea, es muy importante. No perdemos la energía. Lo que os he dicho, servicio de corta medida. No pesa nada. O sea, aquí en Tarifa lo tengo, por ejemplo, uno de ellos, el termo, en 200 metros de tubería, peso, lo podéis ver en Tarifa, 1,31 kilos. O sea, 200 metros de tubería, 1 kilo. No pesa nada. Eso es una ventaja a la hora de la instalación. Instalación cómoda y sencilla. ¿Vale? Eso nos aporta, ese bajo peso nos va a aportar esa facilidad y esos tiempos que vamos a ganar en instalación. Libre de corrosiones, lo que os he dicho, nuestra tubería es libre de oxidaciones y deposiciones calcáreas. Hablamos de una tubería con alta flexibilidad, instalación cómoda y sencilla. Ahora vais a ver cómo se hacen las uniones. Y lo que os he dicho, vida útil de 30 años, ¿vale? Incluidos los accesorios, con una resistencia al agua de 0,3 bares y 30 grados centígrados. Si tenemos la oportunidad de tener un proyecto en el que queremos ganar eficiencia energética, utilizar tubería Uponor Ecoflex. Todas estas ventajas. Todo ello con certificados DIN, si lo necesitáis. ¿Cómo la zanja que hay que hacer, que siempre me lo preguntan, para esta tubería, cómo se instala la tubería? Bien, la flexibilidad de la tubería permite adaptarse a cualquier tipo de trazado. Se necesita una pequeña zanja estrecha y un asentado de una capa de arena fina de unos 0,4 milímetros sí que se necesita para asentar la tubería. Y luego la zanja, con solo 0,5 metros, como veis aquí, 0,5 metros de profundidad, ya podemos poner la tubería. No hace falta hacer zanjas grandes. Todo eso nos va a permitir también un ahorro en dinero, ¿vale? O sea, hacer zanjas profundas y en este caso zanjas de 0,5 metros, medio metro. Y tuberías de diámetro hasta 125 milímetros. Certificado AENOR y todos los certificados DIN, todo lo que necesitéis los tenemos, todos los certificados. Si tenemos varias tuberías que poner, pues aquí tenéis la distancia que nosotros recomendamos hacer entre ellas. Para que os hagáis una idea, con esta tubería podemos hacer radios de curvatura de 1,2, 0,8, 1,1, 1,2 metros. O sea, radios de 1,2 metros con esta tubería. Con una tubería de acero o de cobre, pues esos radios no los podéis hacer. Y sin ninguna unión.
O sea, tenéis muchísimas ventajas con este tipo de tubería. Y como veis aquí, el soporte de la tubería, hasta 51 kilonewton metro cuadrado. Bien. Un poquito presentados la gama de producto. Lo tenemos en uno, en dos o en 4 tubos, ya sea para agua caliente sanitaria y refrigeración o agua fría. Para agua de calefacción le llamamos Ecoflex Termo. Para agua caliente sanitaria, Aqua. A 4 tubos le llamamos 4, que sería para ACS y calefacción. Y para agua fría con cable antiheladas, que podemos trabajarle de menos 10 a 20 grados, el Supra. ¿Vale? Estos son los 4 tipos. El que trabaja para calefacción, el termo, lleva el tubo portador de PEXA, lleva la capa antidifusión de oxígeno. Sería igual que en el caso del suelo radiante, porque hablamos de circuitos cerrados. En el caso del agua sería como en fontanería, no lleva esa capa de barrera antidifusión de oxígeno, pero sigue siendo el mismo material, PEXA. Para que veáis aquí, os lo presento uno a uno, el Ecoflex Termo, tubo sencillo o doble para la distribución de agua de calefacción, refrigeración y acometida de edificios aislados. Clase 5, calefacción a 80 grados, máximo 95. Y aquí tenéis los diámetros de tubería. Hasta 125 el single y en 2 hasta 75. ¿Vale? La pérdida de carga, muy importante, la pérdida térmica. Para que veáis, aquí tenéis un ejemplo. Temperatura media del fluido, temperatura del terreno y salto térmico. Aquí lo tenemos. Temperatura 75 grados, temperatura del fluido 75 grados, temperatura del terreno 5. El salto térmico, da igual que sea en grados centígrados o en Kelvin, el salto térmico, la diferencia de temperatura es la misma. Con lo cual, el salto térmico son 70. A un salto de 70 con ese tipo de tubería de diámetro, en este caso 50, como veis aquí, pues hacemos un corte al salto térmico de 70 con ese tipo de tubería y vemos que es 15,1 vatio metro. O sea, pérdida energética casi nula, 15 vatios metro. Muy importante, con una profundidad de zanja, como os he dicho, muy, muy pequeña, 0,8 metros. Para que veáis que al final lo que tenemos que hacer es conservar esa energía. Pérdida térmica casi nula. Bien, para agua, igual, tubo sencillo o doble para el transporte de agua caliente sanitaria. La versión AquaTwin lleva tubo de recirculación integrados y diámetros de 25 hasta 110 milímetros. O sea, que veáis la capacidad que tenemos, desde diámetros pequeños hasta diámetros grandes. Y como os he dicho ahí, vida útil 30 años, pero hasta 50 años de vida continua, sin ninguna pérdida energética. Y el Ecoflex 4, la solución todo en uno para ACS y suministro de calefacción en una tubería flexible. Ideal y rentable para la acometida de edificios aislados, se presenta con una combinación de diámetros entre 20 y 32 milímetros. Como son 4, pues tenemos menos posibilidad de diámetros, pero suficiente. Ya sabéis que las entradas para calefacción con el EVAL-PES y ACS son 20-32 milímetros. O sea que podemos trabajar. Y el Ecoflex Supra, temperaturas de menos 10 a 40 grados, agua fría sanitaria, refrigeración, geotermia de baja temperatura y disponible con cable antiheladas. ¿Por qué? Por ejemplo, esta tubería se ha utilizado en una estación de esquí que hicimos en Granada y necesitábamos ponerle la parte de las resistencias para las antiheladas. O también hemos vendido a una parte del ejército de la Antártida y ahí también lo tenemos con cable antiheladas, que bueno, lleva un cablecito con una resistencia que lo que va a hacer es eso, que
que vayamos controlando las temperaturas. Como os he dicho, toda la instalación que veamos que tengamos una producción y la distribuimos hacia el punto de consumo. Os hablo de estación de esquí, os hablo de un camping que tenga una caldera de biomasa y tenga que distribuir a las diferentes bungalows o casitas. O granjas de, por ejemplo, en Andalucía hicimos una granja porcina igual, hasta los diferentes puntos. O sea, todo lo que se ocurra de distribución es importante que no solo pensemos en viviendas, sino todos proyectos diferentes que podamos tener. Como habéis visto, tenemos para agua de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria o ambos incluidos. Y para agua fría también lo tenemos. Muchos me habéis preguntado en la zona vuestra de Levante. Bomba de calor. Con unidad bomba de calor aerotérmica, con unidad exterior y unidad interior, la Bibloc, en la que hay comunicación y refrigerante. Yo tengo una caseta aislada, como veis aquí, y tengo que distribuir hacia la vivienda. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy fácil. Hemos sacado una solución más inteligente para estas bombas de calor aerotérmicas. Todo en uno, como veis aquí. Por un lado tenéis impulsión y retorno de la parte eléctrica con el corrugado, ¿vale? A 230. Muy flexible y fácil de instalar. Lo mismo, y suministro de corta medida. Y por otro lado, tenemos la distribución de lo que sería el agua caliente sanitaria, ¿vale? Entonces, por un lado vamos a tener la comunicación eléctrica y por otro lado la comunicación del fluido, separados, ¿vale? Que me lo habéis preguntado muchos. Igual lleva por un lado el diferenciador de color de ida y retorno, la espuma de PEX para aislarlo térmicamente y que no coja nada de humedad, y el corrugado el mismo, la capa de polietileno de alta densidad, totalmente estanca, y como veis tiene esta parte con hendiduras que aporta esa flexibilidad y además hace que soporte esas 50 toneladas. Aquí veis la información de producto que os he puesto, que lo podéis ver igualmente en tarifa, los diámetros, los radios que vamos a hacer, 0,5, 0,8, el peso, como veis, 1,7 los 200 metros de tubería, 2,6 a mayores diámetros, como veis, peso ligero. Este se llama Thermotwin HP. Aquí veis una instalación que hemos hecho de una bomba de calor de una producción hasta la vivienda. Y aquí veis la zanjita de arena y la zanja, la poca profundidad que tiene. Y por un lado el tendido eléctrico y por otro lado la parte de fluido. Pérdidas térmicas, igual, aquí lo tenéis, el ejemplo, igual que antes. El salto térmico, que es lo importante ver, son 50 Kelvin entre la temperatura que tenemos en el terreno y la temperatura a la que voy a llevar, 50 Kelvin. Da igual en grados que en Kelvin porque el salto térmico, como os he dicho, es el mismo. Me voy al tipo de tubería, al Thermotwin HP de diámetro 40 en este caso, y veo que la pérdida térmica es 16,5 vatios metro. O sea, la pérdida térmica oscila entre 10 y 20 vatios el metro. Pérdida térmica muy baja. Y tenemos que ir todos hacia ahí, hacia esa eficiencia energética. Bien, ya tenemos la tubería, pero ¿cómo puedo realizar uniones? Pues para que veáis la facilidad y las ventajas que tenéis. Las uniones se hacen como utilizamos el tubo que lleva dentro, es nuestro PEX, la unión se hace con nuestro Quick and Easy. Todos conocéis nuestro Quick and Easy, nuestros accesorios plásticos y nuestras herramientas, que con la máquina expandidora podemos llegar hasta diámetro 63. ¿Vale? Muy fácil. Entonces, si ya estamos utilizando fontanería, la parte de fontanería de la entrada del suelo radiante de la distribución, nuestro PEX, con nuestro Eval PEX,
Pues la misma herramienta es la que utilizo para hacer las uniones en el Ecoflex. O sea que desde la bomba de calor aerotérmica hasta la producción del suelo radiante de entrada a colector, podemos utilizar las mismas uniones y las mismas herramientas. No necesitamos comprarnos nuevas herramientas. Como veis aquí, si tenemos diámetros mayores de 63, que es lo máximo que da la máquina expandidora de Milwaukee, que son con las que trabajamos en Uponor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos accesorios Uponor Wipex, lo llamamos, que sería esta parte de aquí. Aquí veis el Quick and Easy, porque es diámetro pequeño, y en diámetros mayores de 63 utilizamos accesorios Wipex, que son de latón, que garantizamos la estanqueidad en 3 racores mediante una junta tórica. Luego no necesita teflón ni nada. Como veis aquí, no necesitamos herramientas, son dos llaves fijas y un alicate invertido para abrirlo, y luego con el tornillito hacemos la junta tórica, el apriete, y garantizamos ahí ya la estanqueidad. ¿Para qué? Para esos diámetros de hasta 110 que tenemos y hasta 125 en el Ecoflex. Ahí tendríamos que irnos a latón en vez de a Quick and Easy. Luego, importante, como veis aquí, las uniones garantizando la máxima estanqueidad. Aquí veis más detalladamente lo que os he dicho, esta unión con la junta tórica del Wipex cuando vamos a diámetros grandes. Luego, para no tener esa pérdida energética en las partes terminales, hay que ponerles el tapón terminal, ¿vale? Dependiendo del diámetro de la tubería, pues vamos a tener que cortar en un punto u otro. Y con un poquito de jabón simplemente se mete en la tubería y luego se cierra con este anillo de sellado, con la abrazadera. Luego, además, esa tubería hay que aislarla térmicamente. Ya sabemos que tiene muy poca pérdida energética, os he dicho, como hemos visto, 15 vatios metro, y 0,5 grados en 1 kilómetro de tubería está demostrado que es la pérdida de calor, pero aún así se le pone un set de aislamiento plástico, como veis aquí, que va atornilladito a la tubería. Cuando no podamos poner ese set de aislamiento, pues tenemos arquetas igual de 6-8 salidas, como veis aquí, fabricados en polietileno con tapa desmontable, para garantizar también la estanqueidad en esos puntos débiles que serían las uniones. Bien, pues una vez visto todos los tipos y las ventajas, como ya os he repetido, ese bajo peso, esos máxima seguridad sin uniones, alta flexibilidad que tiene la tubería, ese bajo peso, esos radios de curvatura de hasta 1,4, 2 metros que podemos hacer salvando esos obstáculos que tenemos en el terreno. La zanja de solo 0,5 metros. Todas esas ventajas que tenemos en la instalación que os he dicho, vamos a verlas además en un caso de estudio que os he preparado. En este caso, como os he dicho, en la parte del levante no tenemos muchas y no se ha podido poner, a ver si nos vamos animando en esa parte y vamos haciendo. Sobre todo también con el Ecoflex Thermo HP, que lleva la parte eléctrica y la parte de agua, que a vosotros yo creo que os puede ser muy interesante. Vamos a ver este caso de éxito de Málaga. Bien, vamos a ponernos un poquito qué es lo que había y hacia dónde fuimos. ¿Qué teníamos? Bueno, localización en Málaga, y lo que fuimos a aprovechar fue un poquito la parte forestal, o sea, biomasa. ¿Qué teníamos? 4 calderas de gasoil, ¿vale? Y para varios puntos, guardería, casa cultura, colegio, bueno, varias zonas. ¿Cuál fue nuestra propuesta? El tendido de nuestra tubería, Ecoflex, diferentes diámetros y diferente tipología de tubería, con una simple caldera de biomasa. Pasamos de 4 calderas de gasoil a una caldera de biomasa. ¿Qué va a hacer esto? Pues ya vemos. Primero, esa sala técnica pasamos de 4 calderas, espacios técnicos
que poco a poco queremos ir reduciendo, a una caldera. Además, aquí utilizamos gasoil, que la huella de carbono y la eficiencia energética pues deja mucho que desear, a una caldera de biomasa, energía limpia, energía renovable. Y nuestra red de calor hasta los puntos de consumo, y además con lo que os he dicho, las subestaciones nuestras de transferencia de energía para calefacción y ACS. O sea, pasamos de esta caldera de biomasa central hacia puntos de consumo descentralizados con nuestras subestaciones de transferencia. Y por supuesto la tubería preaislada Ecoflex. ¿Qué conseguimos con ello? Reducción de 320 kilovatios de potencia total instalada. Aquí veis pues el estudio que nosotros hicimos. La capacidad del silo de las 20.000 kilos de astillas, que es la parte de la biomasa, y la instalación de la zanja, como veis, y tendido de la red. Aquí veis la tubería. Como veis, la zanja es mínima. O sea, obra civil muy poca. El tendido de la red, igual, o aquí, como veis, la parte de arenosa que hay que cubrirla, poquito, 2/3 milímetros, un poquito. Y las conexiones y el aislamiento, veis aquí lo que os he dicho antes, todas las conexiones y el set de aislamiento, que luego va atornillado para garantizar la máxima estanqueidad. Y la flexibilidad de la tubería. Fijaos los radios de curvatura que hacemos, estas salidas que hacemos, esto no se puede hacer con otro tipo de tubería. Y luego la parte de descentralización, la parte de los intercambiadores de calor. Aquí veis, pues eso. Al final, pues salen los periódicos. ¿Por qué? Porque al final utilizamos una energía limpia, aumentamos la eficiencia energética, reducimos costes de instalación, costes de esas salas técnicas y espacios, mayor seguridad, hacemos metros de tuberías sin uniones, tenemos los puntos en los que podemos tener fallos de esa tubería, o en los puntos en los que podamos tener fugas localizados, y eso es muy importante a posteriori, en los años de vida de la tubería. También otra cosa muy importante que os quería comentar. El suministro es personalizado y directo en obra. O sea, nos decís, hacemos la ayuda completa en proyecto, planificamos y lo diseñamos. Necesitamos 30 metros de tubería Thermotwin HP de diámetro 32. Lo suministramos directamente en obra enrollado, simplemente os llega, tenemos que quitarle las grapas y ir desenvolviendo de dentro a fuera para que no salte, pero es fácil instalación. Y luego que mi departamento, si os animáis a hacer cualquier tipo de proyecto, os hacemos el seguimiento del proyecto y la formación en obra o antes, como queráis, ¿vale? O sea, que tenéis la atención totalmente por nuestra parte en todo tipo de proyectos, no solo de suelos radiantes, sino en este tipo de proyectos también, que es muy interesante. Bueno, y en principio, pues no mucho más. Ahí os dejo mi correo, ¿vale? Pues si queréis animaros o necesitáis que os pasemos algún proyecto, algo de la presentación, alguna duda, os dejo ahí mi mail, nerea.diaz@uponor.com. Y sobre todo, quedaos con eso, que si ya tenemos un emisor con una eficiencia energética muy buena, con unos COP de 3, 4, que luego en el punto final no perdamos esa eficiencia energética ni esa energía, sino que en el transporte no perdamos esa facilidad. Y luego además que hagáis proyectos diferentes. Proyectos de instalaciones, ya sean varias casas con unas bombas de calor en las que vamos a distribuir, o un camping, lo que os he dicho, proyectos diferentes en los que os animéis y hagáis este tipo de proyectos, porque vais a estar encantados en lo que es también la parte, si sois instaladores, de la instalación. Una tubería flexible que no pesa,
la que no tenéis que hacer uniones, que es la misma herramienta que estáis hartos de utilizar con el Vulkan Easy, y con certificaciones y facilidades. Y es un poco con lo que quiero que os quedéis en el día de hoy. Muchas gracias, Nerea, por el webinar. Y nada, agradecer también a todos los asistentes. Espero que le hayáis sacado, bueno, alguna idea para alguna instalación que podáis hacer, y podéis contar tanto con Ponor como con Teclise y Aviosca para los proyectos que tengáis. Sin más, me despido y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.